Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, atropelladamente garabateadas, quizás se hagan una idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del Pacífico donde el barco en el que iba de sobrecargo fue apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra había empezado y nuestro buque fue capturado. La tripulación fue tratada como debidamente se le trataba a los prisioneros navales. A veces sentía que mis captores eran tan liberales como si no les importara nada. Fue tanto así que logré escaparme en 5 días en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre, no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador, pero no sabía nada más, y no podía ver ninguna isla o alguna costa. El tiempo fue muy favorable para mí y durante largos días me encontraba navegando en un sol que me quemaba la piel sin ningún rumbo aparente. Con la esperanza de que pasara algún barco o que el mar por lo menos me arrojara a alguna región habitable, pero no apareció ni el barco ni tierra, y empecé a desesperarme por mi soledad en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. Tuve pesadillas todas las noches, pero a pesar de eso mi sueño fue ininterrumpido. Cuando desperté me encontraba succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, en el cual se había adentrado mi bote. Tal vez ustedes suponen que mi primera reacción sería la de alegrarme por haber pisado tierra, pero en realidad sentí un horror que me heló los huesos, porque la atmósfera en la que me encontraba tenía una característica tan putrefacta y nauseabunda que aún percibo el olor de esa peste. Una cantidad horrorosa de peces muertos en putrefacción y otros animales que ni siquiera pude identificar estaban emergiendo del lodazal. Simplemente no puedo transmitirles con palabras la repugnancia que reinaba en ese lugar. Solo eso, un silencio espantoso en esa inmensidad negruzca, y nada alcanzaba a escucharse, ni tampoco verse. Nada salvo esa extensión de barro negruzco, una espantosa quietud, y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes, como si reflejara el pantano tenebroso que tenía bajo los pies. Cuando logré subirme al bote, me di cuenta de que nada más había una posibilidad para explicar mi situación. Era muy obvio. Quizás una conmoción volcánica en el fondo del océano habían hecho emerger, sacar a la superficie, regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo las profundidades del agua. Era tan grande la extensión de esta nueva tierra emergido debajo de mí, que no lograba percibir el más breve oleaje. Tampoco había aves que se alimentaran de aquellos peces putrefactos. Conforme avanzaba el día me di cuenta de algo. El suelo perdía pegajosidad, por lo que en poco tiempo estuvo bastante seco como para poder recorrerlo fácilmente. Esa noche dormí poco, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida para emprender una marcha y encontrar el mar, y tal vez un posible rescate.
Al tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para ir con comodidad. El asqueroso hedor a pescado era insoportable, pero me preocupaban otras cosas mucho más graves para que me molestara esa asquerosa y nauseabunda peste. Caminé durante todo el día, constantemente en dirección al oeste, guiado por una lejana colina que podía ver por encima de las elevaciones del ondulado desierto. Tuve que acampar esa noche y al día siguiente seguí en marcha hacia la colina. Al cuarto día, llegué al pie de la elevación. Resultó ser muchísimo más alta de lo que me había percatado a lo lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Estaba muy cansado como para emprender el ascenso, así que dormí a la sombra de esa colina. Mis sueños fueron horrendos. Antes de que la luna saliera por la llanura, me desperté sudando frío y decidí no volver a dormir. Las visiones que había tenido eran sumamente horrorosas como para poder soportarlas de nuevo. En ese momento me di cuenta de lo imprudente que había sido viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, sentí lo bastante fuerte como para poder empezar a subir. Recogí mis cosas y empecé la subida a la cresta de la colina. La llanura donde estaba tenía una ininterrumpida monotonía ondulada que me producía un horror muy grande. Pero aumentó ese horror cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado de la cima. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo mirando con minuciosidad un caos profundo de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido, de la horrible y espantosa ascensión de Satanás a través de las remotas regiones de las tinieblas. Cuando la luna se elevó más en el cielo, me di cuenta de que las laderas no eran tan perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas salientes y proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso. Cada que uno avanzaba, el declive se hacía más gradual. Bajé con mucho trabajo por las rocas hasta un declive más suave, sin dejar de mirar las profundidades donde no penetraba la luz. Me llamó la atención un objeto singular que había en el lado opuesto, el cual seguía vertical como a 100 yardas de donde estaba. Un objeto que brillaba con un resplandor blanquecino al recibir los primeros rayos de la luna. No tardé en darme cuenta de que era una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que por su posición y su contorno no eran la obra de la naturaleza. Cuando lo miré de cerca me llené de sensaciones imposibles. Pese a su enorme magnitud y el hecho de que estaba en el abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta de que ese extraño objeto era un monolito perfectamente detallado que seguramente habría conocido el arte o quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confundido y asustado, pero con demasiada curiosidad, vi a mis alrededores con atención. La luna se asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y por fin pude ver el ancho curso del agua que discurría por el fondo formando ríos, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo pude ver pequeñas olas bañando el monolito, que en su superficie podía distinguir las inscripciones y toscos relieves. La escritura parecía ser un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distintos de cuantos yo había visto en libros y que consistían en su mayor parte de símbolos acuáticos como peces, anguilas, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban seres marinos, desconocidos para el mundo moderno, pero yo había visto esas horribles formas en cuerpos putrefactos, descompuestos, en la llanura. Me fascinaron los relieves, claramente visibles al otro lado del curso del agua. A causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves impresionantes. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque parecían peces en las aguas de alguna gruta marina, o quizás rendían homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también.
No puedo describir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que con solo recordarlo me produce escalofríos. Eran más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de Edgar Allan Poe. Eran detectablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, pero tenían espantosamente anchos los labios y plácidos. Sus ojos eran abultados y vidriosos, y rasgos de recuerdos repugnantes. Parecían cincelados sin la debida proporción y estaban en actitud de matar una ballena de mayor tamaño. Por un momento decidí que se trataban de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora marinera, de una tribu cuyos descendientes debieron morir antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Neandertal. Ante esta reflexión me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su salida a la superficie, una entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Era inmenso, repugnante. Una especie de cíclope saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos. Inclinaba la cabeza y emitía gritos estridentes y horrorosos. Creo que me volví loco. Después de eso no recuerdo bien los detalles de mi regreso al bote. Creo que canté mucho y que reí incesantemente cuando no podía cantar de vuelta. Tengo el vago recuerdo de una tormenta. Sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos de la naturaleza en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, desperté en el hospital de San Francisco. Me habían llevado y el capitán de un barco norteamericano recogió mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mi delirio, pero a nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona del fondo del océano en medio del Pacífico. No le vi ningún sentido a hablar de algo que no me iban a creer. Un día platiqué con un famoso enólogo y lo divertí haciéndole muchas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de hacerle preguntas. Es de noche. Especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante. Cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizás en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emergerán de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra.
en el día en que se hunda la Tierra y emerja en el fondo del océano en medio de un universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejearan en ella. Un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. No me encontrará. ¡Dios mío! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana!